Lunes 26 de diciembre del año 2022, frío celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos, vamos a hacer oración como cada video y como cada día debe de ser. Jesús, el buen pastor que se entrega por sus ovejas para que tengan vida en abundancia, no solo conoce el nombre de cada una de ellas, sino que está detrás de todos y cada uno de sus pasos. Te pedimos, Señor, bendito buen pastor, nos sigas apacentando. Gracias, Señor, porque también nos das la oportunidad de apacentar a otros en el corazón, en la enseñanza, en la compañía. A veces no es fácil distinguir la voz del buen pastor de otras voces, pero es vital no confundirla. Ayúdanos, Señor, a vivir esta vida entregándola. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Santa María, por cubrirnos con tu manto, y empezamos así este video. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 17 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos, pero cuando los entreguen no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a sus hijos. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Guau, el Evangelio de hoy nos promete una gran batalla, una gran lucha, y muchas veces cercanos unos a otros, o sea, de padres a hijos, de hijos a padres, entre hermanos, una batalla encarnizada que nos espera. Por un lado, si seguimos al Señor, sin duda, en más de una ocasión tendremos que enfrentar esa persecución o hasta el martirio de la crítica destructiva por seguir al Señor y, por supuesto, preguntas malintencionadas, formas de ver contrarias a nosotros en ataques sinceros. Y por otro lado, también dentro de la misma familia, dentro de la misma casa. Esto no es algo extraño, sabemos que esto sucede así, porque cuando estamos con el Señor somos signo de contradicción, somos signo de enfrentamiento contra otras personas. Primero contradicción, pues porque somos carne, fallamos y nos equivocamos, y la gente piensa que si seguimos al Señor tenemos que andar perfectos todo el tiempo y en todo terreno. No perfectibles, somos perfectibles, o sea, somos seres humanos con errores y con defectos, y en ese sentido, pues vamos caminando paso a paso. El sentido efectivamente es seguir a Cristo Jesús, luchar por alcanzar esa santidad, pero mientras estemos en la tierra seguiremos siendo perfectibles. Por otro lado, perseverar en predicar la palabra sin descansar, sin miedo. Pedir al Espíritu Santo ponga las palabras en nuestra boca y también las acciones. Es el Señor el quien nos sostiene, por eso todo lo hacemos por Él, con Él y en Él. No tengamos miedo, seguimos luchando a pesar de las persecuciones, en el nombre del Señor. En el tema de hoy, la verdadera Navidad, segunda parte. Es difícil, casi imposible, escribir sobre Belén, porque ante esta historia de un Dios que se hace niño en un portal, los incrédulos dicen que es una bella fábula. Los creyentes lo viven como si lo fuera. Pero a este comienzo de la gran locura, unos se defienden con su incredulidad, otros con toneladas de azúcar, porque de eso se trata, de defendernos por un lado. Sucede que, como señalan algunos grandes historiadores y grandes filósofos cristianos, todas las cosas de Dios son vertiginosas. Por otro lado, ocurre que el hombre no es capaz de soportar mucha realidad, y ante las cosas grandes se defiende, negándolas o empequeñeciéndolas. Dios es como el sol agradable mientras estamos lo suficientemente lejos de Él para aprovechar su calorcito y huir de sus quemaduras. Pero ¿quién soportaría la proximidad del sol? ¿Quién podrá resistir a este Dios que sale de sus casillas y se mete en la vida de los hombres? Casi nunca nos ponemos a pensar en lo que sucedió
después de que se fueron los pastores y los ángeles aquella noche de Navidad, todo volvió a la normalidad. Jesús, el Hijo de Dios, volvió a ser el niño, casi desnudo como cualquier otro niño que nace pobre. La incertidumbre y la fe la apretujaban en el corazón de José y de María, casi como dos remolinos con la misma fuerza. María nos enseña a mantenernos de pie. Sin duda debió haber pasado varias noches en vela tratando de dormir al niño, cubriéndolo del frío, alimentándolo y pensar, ¿qué haría después con aquella criatura? ¿Dónde vivirán? ¿Qué pasará con todo el mundo? Sobre todo cuando se entere que era el Hijo de Dios. ¿Cómo sería su vida sabiendo que estaba con ellos el Altísimo en persona y que ellos eran, pues, eran una pareja de dos personas sencillas, un carpintero de un pueblo perdido del paraje, ¿verdad?, ahí en Palestina. Y para completar, el bebé Jesús no tenía ningún rasgo de divinidad, era un crío como todos los demás. ¿Cómo acostumbrarse a la idea de que él no era un niño cualquiera, que era verdaderamente Dios? María y José solo podían adorar, porque no entendían mucho, no entendían nada. Aquel bebé era el enviado para salvar al mundo. Dios era el Todopoderoso. El niño todo desvalido, el hijo esperado, era la palabra. Aquel bebecito no sabía hablar. El Mesías sería el camino, pero éste no sabía ni caminar. Sería la verdad omnisciente, mas esa criatura no sabía nada, ni siquiera encontrarse al seno de su madre para amamantarse. Iba a hacer la vida, aunque se moriría sin ella si no lo alimentase. Era el creador del sol, pero tiritaba de frío y precisaba de aliento, el calor quizá del aliento del buey o del asno. Había cubierto su cuerpecito de hierba en ese momento, los campos también, pero él estaba desnudo. No entendía y cómo podía entenderlo. Lo miraban y veía a un bebé lleno de fragilidad. Sus cabezas se llenaban de preguntas. Si Dios quería venir al mundo, ¿por qué venir por la puerta trasera de la pobreza? Si venía a salvar a todos, ¿por qué nacía en esta terrible soledad? Y hasta podemos decir humanamente en esta gran pobreza, esta gran miseria. Sobre todo María se preguntaba por qué Dios la había elegido a ella, la más débil, la menos importante de las mujeres del país. No entendía nada, pero creía en verdad. ¿Cómo iba a saber ella más que Dios? ¿Quién era ella para juzgar sus misteriosos caminos? Además, el niño estaba allí como un torrente de alegría infinitamente más verdadero que cualquier otra respuesta. Y si el misterio de la Navidad está tan lleno de una humanidad llena de ternura, ¿por qué nos da miedo vivirlo tal cual se nos muestra? ¿Por qué vivir una Navidad frivolizada, basada en los buenos deseos? Nos evita el riesgo de crecer creyendo que ese bebé era Dios y que al hacerse hombre nos pone la varilla alta de lo que significa para nosotros serlo. Por eso la Navidad despierta en nosotros una gran alegría, pero también una profunda nostalgia, porque su belleza está alimentada por los límites de la desproporción entre nuestra vida y la de este pequeño niño. Porque ese bebé nos recuerda que en la fragilidad puede brillar una luz que dura eternamente, y porque nos recuerda que es ese tiernísimo niño que se ha bajado para cada uno de nosotros y ha mostrado un gesto tan grande que nos hace temblar. Lo ha hecho para que nosotros seamos felices. En el tema de hoy. Ya estamos en Santos y Conversos. Hoy celebramos a San Esteban Diácono, el primer mártir de la Iglesia Católica. San Esteban fue diácono en la Iglesia primitiva de Jerusalén, que despertó la enemistad de los miembros de varias sinagogas debido a sus enseñanzas del cristianismo. Fue acusado de blasfemia y condenado a morir por lapidación. Su martirio fue presenciado por San Pablo, Saulo de Tarso en ese entonces, un fariseo que más tarde se convertiría. A San Esteban se le llama protomártir porque tuvo el honor de ser el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en el Señor.
La Santa Biblia se refiere a San Esteban por primera vez en los Hechos de los Apóstoles. Narra que en Jesús hubo una protesta de las viudas helenistas. Las viudas decían que en la distribución de la ayuda diaria se les daba más preferencia a los que eran de Israel que a los pobres del extranjero. Cuando esa comunidad creció, los apóstoles, para no dejar su labor de predicar, confiaron el servicio de los pobres a 7 ministros de la caridad llamados diáconos, que significa servidores, grado inmediatamente inferior a sacerdote. Estos fueron elegidos por voto popular por ser hombres de buena conducta, llenos del Espíritu Santo y de reconocida prudencia. Los elegidos fueron San Esteban, Nicanor y otros. San Esteban, además de ser administrador de los bienes comunes, no renunciaba a anunciar la buena noticia. La palabra del Señor se difundió y el número de discípulos se multiplicó extraordinariamente en Jerusalén. También un gran número de sacerdotes se sometieron a la fe. San Esteban hablaba de Jesucristo con un espíritu tan sabio que ganaba corazones y los enemigos de la fe no podían hacerle frente. Al ver a los ancianos la influencia que ejercían sobre el pueblo, lo llevaron ante el Tribunal Supremo de la Nación llamada Sanedrín y recurriendo a testigos falsos que lo acusaron de blasfemia contra Moisés y contra Dios, estos afirmaron que Jesús iba a destruir el templo y acabar con las leyes, puesto que Jesús de Nazaret las había sustituido por otras. Todos los del tribunal, observando a San Esteban, vieron que su rostro brillaba como el de un ángel. Por esa razón lo dejaron hablar, y Esteban pronunció un poderoso discurso recordando la historia de Israel. Los judíos provenientes de otros países, al llegar a Jerusalén, empezaron a discutir con San Esteban, que les hablaba muy bien de Jesucristo y no podían resistir a su sabiduría y al Espíritu Santo que hablaba por medio de él. Siempre les ganaban las discusiones. Lo llevaron ante el Tribunal Supremo de la Nación llamado Sanedrín para acusarlo con falsos testigos, diciendo que él afirmaba cosas contrarias a la fe. San Esteban pronunció ante el Sanedrín un impresionante discurso que fue recordado, diciendo más o menos así: hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados de la verdad, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta en quien ellos? En la rola del alma vámonos con Verónica Sanfilippo, ha traído la esperanza, canto de Navidad católico. Adelante. En el chiste, le preguntan a un niño en la escuela un concepto. ¿Qué es totopo? Y él contesta, totopo, mamífero si es ciego, pepeludo. Señor Jesús. En curiosidades de la Iglesia Católica, en el 7º mandamiento Dios nos pide no robar. Ahora, Dios Padre en el 10º mandamiento nos dice que tampoco hemos de codiciar los bienes ajenos. A Dios no le gusta que nosotros nos mostremos avariciosos, el deseo desordenado de tener cosas y alcanzar poder, ni que por esa causa hagamos berrinches o dañemos las cosas de los demás. Miren, no está mal querer tener mejores cosas o crecer o superar nuestra vida, sobre todo si lo necesitamos. Los bienes materiales son buenos, fueron creados por Dios para satisfacer necesidades, para estar bien y vivir con dignidad. Lo importante es conseguirlas de forma honrada y justa. Además, la avaricia en el 10º mandamiento nos exige alejar de nuestro corazón la envidia. La envidia es un pecado capital y es peor cuando lo deseamos mal a otra persona. Jesús nos pide no acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo, porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Si ponemos el corazón en las cosas materiales, nos sentiremos solos, desconfiados, insatisfechos. Si ponemos la envidia en nuestro corazón, entonces no somos felices, nos vamos destruyendo. Y para curarnos de la envidia es necesario, pues, declarar que todo le pertenece a Dios, todo es de Dios, y poner en sus manos lo que nos da. Nos da muchas cosas y a través del trabajo, la salud, la vida, debemos de aprender a colocar las cosas en su lugar, siempre humildes y sencillos. Dios, nuestro Padre, siempre nos da lo que necesitamos, entonces vivir en esa providencia y no humillar si tenemos un poquito más, no sentirnos más que los demás, al contrario, tener la bendición y la posibilidad, la capacidad de compartir un poquito que nos puede hacer todavía un corazón más fuerte, más grande, un corazón generoso. Eso es lo más valioso, la humildad, la sencillez y el saber valorar las cosas que se pueden tener.
en Curiosidades. Y vámonos a la buena onda. Recuerden que hoy tenemos pastorela. Nos vemos allá en la parroquia de Clavería. Todos están cordialmente invitados a esta comunidad, ¿verdad? Que está allá en la calle de Palestina, allá en Clavería, a un ladito del famosísimo parquecito o bosquecito de la China, ¿verdad? Ahí nos veremos aquí en Azcapotzalco. No se olviden que esta pastorela se llama Voz Navideña y el tema es vocacional. Un saludo a todos mis queridos hermanos actores y a todos los que de alguna manera pues han estado trabajando conmigo. Hemos cruzado los caminos en el teatro evangelizador. Muchas gracias, Dios les bendiga y estamos en camino. Vamos a recibir la bendición. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo. Gracias por estar conmigo en medio de este hermoso frío, dando gracias a Dios por poderlo sentir también. Tengan excelentísimo lunes. Adelante.